Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 3. Hábitos de recuerdo. Me pregunto cuánto tiempo más les tomará antes de que pregunten qué acaba de pasar. Kaneki reflexionó para sí mismo mientras él y los otros 6 que estuvieron presentes para su iniciación regresaban a Beacon, un manto de completo silencio cubriéndolos casi todo el viaje de regreso. Normalmente, el medio ghoul de pelo níveo no habría visto el silencio como un gran problema, pero sabía exactamente lo que significaba ese silencio y, por supuesto, lo hacía sentir incómodo. Este silencio significaba que, como un perro callejero encontrado en un callejón, las personas que lo rodeaban desconfiaban de lo que iba a hacer a continuación. Uno podría darse cuenta con solo mirar la forma en que algunos de ellos, principalmente Blackie y Ruby, intentaban mantenerse alejados de él sin que pareciera que lo estaban. Al menos están tratando de ser sutiles al respecto, pensó Kaneki mientras miraba hacia Weiss y la señora Goldwitch, quienes intentaban activamente mantenerse alejados de él de una manera que carecía de cualquier tipo de sutileza. Kaneki no podía decir que los culpara por ser tan cautelosos con él. A decir verdad, habría estado más preocupado si estuvieran completamente de acuerdo con lo que acababan de ver. Es por eso que estaba tan preocupado por Jan en particular, quien actualmente caminaba paso a paso con él como si nada hubiera pasado en primer lugar. Ozpin también caminaba junto a él, pero el director de cabello plateado no tenía motivos para desconfiar de él ya que ya conocía sus habilidades de ghoul antes de que todo sucediera. Jan, por otro lado, no lo hizo. Entonces, ¿por qué ella no parecía preocupada en lo más mínimo por lo que él podría hacer a continuación? Ella no pudo haber escuchado la conversación entre él y Ozpin anoche y no había manera de que pudiera haber visto algo como esto de antemano, por lo que su presencia a su lado confundió enormemente al medio ghoul. Quizás simplemente finge no tenerme miedo. El medio ghoul reflexionó con curiosidad mientras miraba a la rubia. No, ella tendría que ser muy buena actriz para caminar al lado de alguien a quien le tiene miedo sin mostrar ningún signo de miedo o malestar, negó con la cabeza mientras desechaba esa posibilidad, pero claro, realmente no nos conocemos. Otros también, así que siempre existe la posibilidad de que ese sea el caso. ¿Pasa algo, bajito? El sonido de la voz de Jan lo sacó de sus cavilaciones, lo que tomó como una señal definitiva de que ella notó que él miraba en su dirección. No, no pasa nada, respondió el extranjero mundano mientras volvía a mirar el camino que tenía delante. Me preguntaba por qué ninguno de ustedes ha dicho nada todavía. La atmósfera ya tensa que se cernía sobre ellos pareció volverse más pesada después de que él dijo esas palabras, formando un manto de silencio que ahogó por completo el sonido de la lluvia cayendo a su alrededor. Kaneki estaría mintiendo si dijera que no esperaba que algo así sucediera cuando forzó esas palabras a salir de su boca, pero sabía que esas palabras debían ser dichas si quería que esta situación no volviera a atormentarlo más tarde. No estaba dispuesto a permitirse cometer el mismo error que cometió la última vez que sucedió algo como esto. Durante su tiempo en su mundo, mientras él y su grupo de ghouls regresaban cojeando a casa después de su ataque al laboratorio de Kanou, el medio ghoul podía sentir una pregunta flotando en el aire todo el tiempo. Estaba bastante seguro de que sus compañeros también lo habían sentido, pero nadie lo señaló y así, nada se resolvió y una semilla de duda se había sembrado en su cabeza. Lo que resultó después fue un lapso de tiempo en el que no hizo nada más que deprimirse por la casa que todos compartían y cuestionar sus propias acciones. Mientras se regodeaba en el desprecio por sí mismo y en lo que se había convertido, una parte de él incluso comenzó a creer que lo que le hizo a Banjo había hecho que todos le tuvieran miedo, a pesar de que la mayoría de ellos no albergaba esos sentimientos hacia él. Al final, descubrió que en realidad estaban muy preocupados por él y su bienestar, pero nunca dijeron nada porque pensaron que sería mejor para él resolver sus problemas por su cuenta. No se equivocaron al suponer que esa sería la mejor manera de manejar la situación, ya que así fue como lo resolvió hasta ese momento, pero no negaría que contar con sus garantías lo habría ayudado inmensamente.
Durante ese tiempo, su grupo solo logró avanzar y permanecer cerca debido a lo cerca que estaban entre sí. Con el tiempo, aprendieron a confiar en él y eso les ayudó a creer que él nunca haría nada que los lastimara innecesariamente, un lujo que obviamente no tenía en ese momento. Casi todos los que lo rodeaban no tenían la menor idea de qué era o qué iba a hacer a continuación, y la gente tendía a temer lo que sabían, pero no entendían del todo. Entonces, Kaneki tuvo claro lo que tenía que hacer a continuación. Ken necesitaba cortarle la cabeza a esta serpiente ahora, antes de que se convirtiera en algo mucho más grande de lo que realmente era. No podía esperar un segundo más para que Ozpin hiciera su movimiento como lo habían planeado en su oficina, y eso es exactamente lo que el medio Ghoul iba a hacer. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ruby, usando un tono que no lo convenció en absoluto de su ignorancia. ¿Todavía están intentando actuar como si no supieran nada, notó mientras miraba al adolescente vestido de rojo, que estaba unos metros detrás de donde estaba Yan. Eso significa que tenía razón al suponer que todavía no saben lo que Ozpin me dijo la otra noche, supongo que tendré que iluminarlos entonces. Al reconocer que este no era el tipo de conversación que podrían tener mientras simplemente caminaban por el bosque, el medio Ghoul se detuvo en seco y giró la cabeza para mirar a los 6 que lo seguían, todavía de espaldas a ellos. No tienen que fingir que no saben nada, les dijo a todos, su voz sin emociones como de costumbre, lo que provocó que todos los demás en el grupo también se detuvieran en seco. Ya sé que me viste pelear con ese Grim antes, y lo que le hice después de que gané, así que si tienes algo que decir, un fuerte crujido recorrió el aire mientras seguía. Yo te agradecería mucho que dijeras lo que necesitas ahora antes de que esto se convierta en algo más grande de lo que realmente es. Pasó un minuto entero antes de que uno de ellos reuniera la suficiente determinación para decirle algo, y ese alguien resultó ser un tal Weiss-Schnee. ¿Hacerlo más grande de lo que realmente es? La heredera de la fortuna Schnee repitió sus palabras, con un tono a la vez incrédulo e indignado. ¿De qué otra manera se supone que debemos reaccionar cuando te veamos disparar tentáculos desde tu espalda y luego proceder literalmente a destrozar a un acosador mortal? Kaneki probablemente debería haber esperado un arrebato como ese cuando hizo la pregunta. Probablemente lo habría hecho sentir menos culpable por toda la situación, aunque en realidad no sabía por qué se sentía así en primer lugar. Nada de lo que hizo fue inherentemente malo. Todo lo que hizo fue retener información que nunca pidieron en primer lugar y apegarse al plan que se le había ocurrido a su director. Por supuesto, tenía muchas razones para no sentirse culpable en absoluto, pero había algo en la forma en que Weiss hablaba que hizo que esos sentimientos brotaran dentro de él. ¿En serio esperabas que todo estuviera bien después de lo que hiciste?, exigió la enfurecida heredera mientras corría hacia él, lo agarró bruscamente por el hombro, lo giró para que estuviera frente a ella cara a cara y le clavó su dedo huesudo en el pecho de manera acusadora. Por supuesto que íbamos a tener preguntas que queríamos hacerte, exclamó ella mientras continuamente le clavaba el dedo antes mencionado. ¿Quién no lo haría después de presenciar algo que no debería haber sido humanamente posible? Mientras la chica continuaba con su ataque verbal, su orgullo le gritó que dijera algo para defenderse, pero a pesar de ello, no hizo ningún movimiento para defenderse de los ataques que estaba recibiendo. Simplemente hizo lo que siempre hacía. Quedarse ahí y aceptarlo. Pregúntales entonces, afirmó el medio Ghoul mientras extendía la mano, envolvía suavemente su mano alrededor de la de ella y tiraba hacia abajo para que su dedo ya no se clavara en su pecho. Ya te dije que hablaras si tenías algo que decir, así que sigue adelante y pregunta ya. La heredera mantuvo la cara seria mientras lo miraba, pero por una fracción de segundo, pudo ver un atisbo de incertidumbre dentro de esos charcos de color azul pálido, antes de que se estrecharan y se llenaran nuevamente con una nueva resolución. Bien entonces, ¿qué eres exactamente? Por lo que vi, claramente no eres humano y nunca he visto un fauno capaz de hacer algo, bueno, algo como lo que le hiciste a ese acechador mortal, le explicó Weiss antes de repetir una forma alterada de su original pregunta. Entonces, mi pregunta es si no eres ninguna de esas cosas, ¿qué eres exactamente?
En realidad esa es una muy buena pregunta, pensó Kaneki mientras inclinaba su cabeza hacia el cielo gris y lleno de nubes sobre él. ¿Qué soy exactamente? Fue una pregunta que se hizo innumerables veces hasta este momento y, a decir verdad, todavía no ha encontrado una respuesta con la que realmente estuviera satisfecho. Era muy consciente del hecho de que, técnicamente, era medio ghoul, un ser que era a la vez humano y ghoul, pero ese hecho simplemente nunca resonó completamente en él por alguna razón. Kaneki siempre gravitaría más hacia un lado del espectro que hacia el otro. Hubo un breve tiempo antes de su secuestro en el que comenzó a aceptar su naturaleza medio ghoul, pero eso, por supuesto, no duró mucho antes de que lo empujaran de cabeza hacia el lado ghoul. Es cierto que el joven de cabello níveo probablemente no habría sabido la razón detrás de esta línea de pensamiento antes de su pelea con Arima y todavía no lo sabía después, pero él, al menos, estaba comenzando a reconocer el hecho de que su falta de aceptación era un problema. Después de todo, el primer paso para cambiar cualquier problema era reconocerlo como tal. Un medio ghoul, afirmó Ken con una voz que le sonó tan suave como un susurro, a pesar de saber que usó una voz lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes la escucharan. El término adecuado para lo que soy sería medio ghoul, o al menos, así es como la gente de donde vengo llamaría a alguien como yo. Hace menos de un día, Kaneki se encontró frente al oponente más fuerte que jamás tendría que enfrentar en su vida, teniendo que hacerlo mientras estaba rodeado por los cadáveres mutilados de sus aliados asesinados. Esa visión fue sin duda la cosa más aterradora que jamás haya tenido el placer de ver y eso era decir algo, ya que vio cómo le cortaban los dedos de las manos y los pies solo para verlos crecer de nuevo unos minutos más tarde. Usando esa lógica, algo tan mundano como esto no debería haberlo asustado tanto. Entonces, ¿por qué tenía tanto miedo de las miradas confusas que le lanzaban las 5 personas que estaban frente a él? No fue el miedo abrumador que sintió durante ninguno de esos momentos traumáticos, probablemente ni siquiera fue un indicio en comparación, pero definitivamente todavía estaba allí. Disculpe, señor. Kaneki, escuchó Kaneki decir a Ozpin justo antes de colocar una mano enguantada sobre su hombro, lo que lo llevó a mirar al hombre. Si me lo permites, me gustaría ser yo quien les explique esto, así que, por ahora, me gustaría que regresaras y nos esperaras en mi oficina. Le tomó unos momentos a las palabras registrarse en la cabeza del medio ghoul, pero cuando lo hicieron, asintió con la cabeza al director y se giró para comenzar a caminar de regreso a la academia. Kaneki lo hizo principalmente porque podía ver la lógica detrás de las palabras. Los otros 5 nunca habrían hablado tan libremente sobre la situación si él hubiera estado allí escuchando todo el tiempo, pero lo harían si estuvieran hablando con alguien en quien pudieran confiar como Ozpin, y el director podría usar esa confianza para asegurarse de que sabía que no representaba ninguna amenaza real para ellos ni para nadie en la academia. Kaneki, sin embargo, tuvo que admitir que a pesar de que había una buena lógica detrás de la decisión de Ozpin de enviarlo de regreso, el hecho de que tuviera que depender de alguien que apenas conocía para determinar su destino lo irritaba un poco, pero eso probablemente era para esperar de alguien como él. Existía la posibilidad de que Ozpin solo estuviera usando esto como una oportunidad para planear contra él, pero el hombre con gafas no parecía el tipo de persona que intentaría lograr algo así. Por otra parte, el joven vestido de negro tampoco parecía capaz de perforar vigas sólidas de concreto, pero podía hacerlo, así que tal vez tenía razón al estar paranoico. De cualquier manera, el medio ghoul caminó por el camino de regreso a Beacon sin pronunciar una palabra, teniendo que obligarse a no detenerse y mirar hacia atrás durante todo el camino. Kaneki dejó escapar un suspiro mientras miraba por la gran ventana frente a él, su rostro albergaba la misma expresión en blanco que siempre había plasmado en su rostro. Podía ver toda la Academia Beacon desde donde estaba, lo cual era realmente un espectáculo digno de contemplar desde tan alto, pero incluso la vista pintoresca ante él no fue suficiente para evitar que su mente volviera a los 6 individuos que actualmente discutían qué sucedió durante su iniciación. Mientras miraba a través del cristal frente a él, los ojos apagados de Ken notaron la visión apenas visible de su reflejo mirándolo en su superficie, y lo que vio, solo pudo describirlo con una palabra: andrajoso.
La ropa que llevaba estaba rota y maltratada, lo que hacía que pareciera que se iba a desmoronar y desprenderse de él en cualquier momento. Algo que lo confundía mucho ya que su ropa normalmente se regeneraba con cualquier herida que tuviera gracias a sus células RC. Y como para colmo de males, su reflejo le recordó el hecho de que su camisa tenía un agujero gigante de cuando dejó que ese escorpión gigante Grim, o acechador de la muerte, como lo había llamado Weiss, lo empalara en el estómago, dejando efectivamente la totalidad de su abdomen abierto para que el mundo lo vea, haciendo que la pieza de tela negra sea completamente inútil como prenda de vestir. Sin embargo, en general, la apariencia personal del medio ghoul de pelo níveo todavía parecía bastante aceptable, a pesar de haber sido arrojado al suelo como si fuera una piedra saltada sobre la superficie de un estanque, pero, de nuevo, probablemente podría haber sido arrojado a un trituradora de madera y todavía se ve bien gracias a sus extraordinarias habilidades curativas. Sin embargo, si tuviera que encontrar una idiosincrasia en el reflejo que le devolvía la mirada, tendría que decir que su cabello se veía un poco más desordenado de lo habitual, pero eso probablemente era de esperar después de todo lo que pasó. ¿Cuándo me volví tan consciente de mi apariencia? Kaneki murmuró esa pregunta para sí mismo en voz baja y autocrítica, sabiendo todo el tiempo que solo estaba usando el tema como una distracción de lo que realmente atormentaba su cabeza y, de acuerdo con las manecillas gigantes del reloj que estaban justo afuera de la ventana, estaba parado frente a él, lo distrajo durante un lapso total de aproximadamente 2 minutos, que, dicho sea de paso, fue aproximadamente la cantidad de tiempo que esperaba. El medio ghoul dejó escapar otro suspiro mientras levantaba la mano y se pasaba la mano por su desordenado cabello blanco. Decir que odiaba todo acerca de su situación actual habría sido quedarse corto, pero si tuviera que destacar un solo aspecto que odiaba más, era toda la espera que tenía que hacer. Cada segundo que pasaba lo hacía sentir aún más impotente, y odiaba absolutamente sentirse así. Era un sentimiento con el que se había familiarizado demasiado durante los 19 años que había estado vivo, por lo que tendría experiencia más que suficiente para saber cuando una situación lo hacía sentir de esa manera y, a partir de ese momento, lo estaba sintiendo. En espadas. Una vez más, el joven de 19 años se vio obligado a permanecer al margen y observar cómo se desarrollaba la situación a su alrededor, completamente incapaz de cambiar nada cuando alguien vino a rescatarlo. ¿Por qué me siento así en primer lugar? Se preguntó el joven mientras presionaba su frente contra el frío cristal de la ventana que tenía delante. No es que mi futuro aquí dependa completamente de que el equipo Rubigo o Duitz me acepten. Ozpin lo quería en la Academia Beacon, esa era una de las únicas cosas que sabía que eran absolutamente 100% ciertas en su situación actual, y a pesar de que solo conocía al hombre durante unas 24 horas, Kaneki dudaba que el director simplemente estuviera yendo. Dejar que una oportunidad como él se escape tan fácilmente. Supongo que Touka tenía razón, reflexionó Kaneki sin darse cuenta, una risa autocrítica se le escapó ante la repentina comprensión, incluso después de todo por lo que he pasado, incluso después de toda la fuerza que he adquirido, todavía no puedo ni siquiera protegerme. El medio ghoul sacudió la cabeza en un intento de aclarar esos pensamientos. Había cuestiones mucho más apremiantes de las que preocuparse o, para ser más específico, tenía que lidiar con cierto hábito suyo. Cuando se enfrentaban a tiempos de gran incertidumbre, las personas tendían a hacer cosas con las que estaban familiarizados para crear la ilusión de estabilidad y, en la mayoría de los casos, esas cosas tendían a ser los hábitos que adquirían en el camino hacia el punto de cambio. No tenía que ser grande o pequeño, frecuente o imperceptible, físico o mental, cada ser sintiente que existe tenía al menos un hábito en su nombre y, honestamente, le parecía un poco gracioso que esas cosas pequeñas e insignificantes que nadie pensó dos veces en que eventualmente podría convertirse en lo único que mantuviera a la gente con los pies en la tierra en tiempos inciertos e inestables. Solo por su propio orgullo, a Kaneki le hubiera gustado decir que era diferente de esas personas y que podía mantenerse firme sin emplear métodos tan triviales, pero a decir verdad, no era diferente a cualquiera de esas personas.
En realidad, probablemente fue el mejor ejemplo de una de esas personas. El hecho de que simplemente se partiera el dedo sin que él se diera cuenta era testimonio de ese hecho. Fue divertido. Nunca tuvo la intención de que el crujido de dedos se convirtiera en un hábito suyo, en realidad solo comenzó a hacerlo porque pensó que sería una buena manera de burlarse de Yamor y después de levantarse de esa maldita silla, pero ahora, apenas podía siquiera hacerlo. Pasa unos segundos sin hacerlo al menos una vez. Principalmente porque había momentos en los que sentía como si sus dedos hubieran desaparecido, simplemente ya no estaban en su mano, y el dolor que causaba al hacerlo, no importaba lo poco que le afectara después de todo lo que había tenido que pasar, le ayudaba a recordar que estaban allí. Aún allí. En retrospectiva, Ken probablemente debería haber estado un poco más preocupado por el hecho de que se ha acostumbrado tanto a un hábito que adquirió de alguien que lo torturó y que implicaba que se partiera los dedos en dos, pero en comparación con algunos de sus otros hábitos. Algo tan simple era lo último que le preocupaba. No, el hábito al que se refería antes era uno que no conoció hasta hace poco. Por definición, un hábito se definió como algo que la mente subconsciente haría con frecuencia sin ninguna intervención manual, por lo que, técnicamente, un hábito no tenía por qué ser una acción física como romperse un dedo. Podría ser la forma en que alguien hablaba o algo tan abstracto como una determinada forma de ver las cosas. Si la persona lo hacía con frecuencia sin ninguna intervención manual de su parte, podría considerarse un hábito por definición. Eso, por supuesto, significaba que su mentalidad actual, la que hizo que Kaneki se sacrificara tan voluntariamente por los demás, era por definición un hábito, uno que necesitaría rectificar en los días venideros. Él y Ozpin no habían hablado mucho sobre su futuro en la Academia Beacon después de que terminó con la iniciación, pero el hombre sí mencionó que tenía que unirse a un equipo de otros cazadores en entrenamiento para no llamar la atención del otro. Estudiantes y una mentalidad como esa no servirían bien a su futuro equipo de ninguna manera. Para que un grupo de personas tuviera éxito como equipo, necesitaba cosas como cooperación, una confianza inquebrantable entre sí y la voluntad de confiar a alguien cualquier tarea que se le presente. Esas eran tres cosas que eran ajenas a las personas que a menudo se sacrificaban. Claramente, necesitaba deshacerse de él antes de que volviera y le mordiera el trasero. Ahora, el medio Ghoul no se engañaba. Sabía que no iba a poder cambiar una mentalidad que se había desarrollado en él durante toda su vida, pero era un hecho ampliamente aceptado por la sociedad que la mejor manera de comenzar a liberarse de un hábito, especialmente uno eso era más perjudicial para el bienestar del propietario que para el suyo propio, era reconocer que en realidad era un problema. Irónicamente, en esta situación, su decisión de hacer tal cambio podría considerarse un autosacrificio en sí mismo. Tendría que renunciar a una de las cosas de sí mismo que se mantuvo constante a lo largo de sus años, solo por algunas personas que ni siquiera le habían presentado todavía. Otra risa autocrítica salió de su boca mientras retiraba su frente del cristal e inclinaba su cabeza hacia atrás, dándole una buena mirada a los engranajes gigantes que aparecían en el techo sobre él. Los miró fijamente, como si la solución a todos sus problemas también estuviera ahí arriba, pero, por supuesto, no estaba allí en absoluto. El joven permaneció en esa posición, mirando al techo durante varios minutos, deteniéndose solo cuando escuchó el sonido familiar del ascensor detrás de él abriéndose. En respuesta, inhaló profundamente y exhaló la misma cantidad, antes de girar su cuerpo para mirarlo, observando con anticipación silenciosa cómo las puertas metálicas se abrían para revelar un grupo de rostros familiares, todos mirándolo fijamente. Por un momento, el medio Ghoul contempló forzar una sonrisa en sus labios, pero decidió no hacerlo cuando se dio cuenta de que tal acción probablemente podría verse como cualquier cosa menos tranquilizadora para ellos. Se le ocurrió que sería mucho más tranquilizador para ellos ver que él se estaba tomando la situación tan en serio como ellos, así que eso fue exactamente lo que hizo. Ozpin fue la primera persona en salir del ascensor y entrar a la oficina, pero dada la situación en la que se encontraban actualmente, probablemente era de esperarse.
Se dirigió hasta aproximadamente la mitad del camino entre el ascensor y el escritorio, manteniendo en todo momento la misma expresión estoica que siempre parecía tener. El director parecía tranquilo por fuera, pero meses de tener que leer las expresiones faciales de otros ghouls le dijeron a Ken que algo más se estaba gestando bajo su rostro siempre en blanco, fuera lo que fuera. La siguiente persona en salir fue la señora Goodwitch, lo que tampoco es sorprendente considerando su estado, con la misma expresión severa que asumió que ella siempre tenía mientras salía del ascensor y se dirigía a su lugar habitual junto a Ozpin. Kaneki no dejó de notar el aire de insatisfacción que flotaba a su alrededor y, dadas las circunstancias, era bastante fácil entender por qué. Luego vinieron los 4 miembros del equipo Ruby y, a pesar de que sus expresiones eran mucho más fáciles de leer en comparación con las de los 2 anteriores, todavía encontró que el acto era bastante difícil. Ruby era, con mucho, la más fácil de leer de las 4, algo que le pareció bastante divertido, ya que parecía que estaba tratando activamente de ocultar sus emociones. Weiss, por otro lado, era probablemente la más difícil de descifrar de los 4, lo que solo tenía sentido para él, ya que era hija de uno de los hombres más ricos de todo Remnant y probablemente fue entrenada para hacerlo desde una edad temprana. Blake y Jan estaban en algún punto entre esos 2 extremos, el primero era mucho más difícil de leer que el segundo en su opinión, pero el último parecía que ella apenas lo estaba intentando, por lo que debatió incluso contarla en la discusión. Sin embargo, a pesar de los diferentes grados de dificultad que los separaban a todos, Kaneki fue capaz de identificar lo único que los conectaba a los 6 con bastante facilidad. Claramente todos le ocultaban algo. Entonces, comenzó cuando vio que todos encontraron un lugar donde querían estar, su voz permanecía completamente vacía de emoción mientras hablaba. ¿Qué pasa ahora? El débil sonido de alguien respirando profundamente llegó a los oídos del medio ghoul, lo cual fue la señal reveladora de que la persona estaba a punto de decir algo, por lo que giró la cabeza para ver quién era el perpetrador. Al girar la cabeza hacia allí, descubrió que la persona que se estaba preparando para hablar era, como era de esperar, el propio director. A partir de ahora, seguimos el plan que se nos ocurrió a los 2 anoche, afirmó Ozpin con su habitual tono profesional. Entonces, ¿eso significa que es seguro para mí asumir que todos en esta sala están de acuerdo con la idea de que me quede aquí en Beacon? La pregunta no estaba dirigida solo a Ozpin, sino a todos los demás que se encontraban actualmente en la sala. Bueno, yo no diría que todos, Ruby intervino repentina y torpemente mientras juntaba las puntas de sus dedos índices, lo que inmediatamente atrajo la atención del medio ghoul hacia ella. Entonces, es como pensaba, pensó Kaneki mientras dejaba escapar un silencioso suspiro de exasperación, rompiéndose el hueso medio de su dedo índice antes de continuar hablando consigo mismo mentalmente. Sus opiniones sobre la situación son realmente variadas. Habría sido ingenuo de su parte creer que todos compartirían la misma opinión sobre la situación dado el hecho de que, al menos por lo que ha visto hasta ahora, las personas que se encontraban actualmente frente a él tenían personalidades muy diferentes entre sí. Sabiamente, lo que obviamente significaba que sus opiniones iban a diferir la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, Kaneki podía ver a Ruby y Jan tratando de darle el beneficio de la duda, pero por otro lado, no podía ver ni a Weiss ni a Goodwitch siquiera considerando la posibilidad sin que Ozpin les diera su palabra de que no lo haría. Una amenaza para cualquiera que haya preguntado a Beacon de antemano. Bueno, si ese es el caso, entonces, ¿pueden todas las personas que se oponen a la idea de que yo asista a Beacon dar un paso al frente y decirme qué tienen en mente? Kaneki les preguntó a los 4 mientras inconscientemente bajaba los ojos para que lo único que pudiera ver fuera el suelo. Como les dije a todos antes, preferiría no, ¿podrías dejar de ser tan dramático? Weiss lo interrumpió de repente, sus palabras llenas de irritación mientras escapaban de su boca. Los ojos del medio ghoul inmediatamente se fijaron en la heredera de la fortuna Schne, quien continuó hablando cuando vio que tenía su atención. Entonces, ¿qué pasa si algunos de nosotros no nos sentimos muy cómodos con la idea de que te quedes en Beacon? Luego cruzó los brazos sobre el pecho y desvió la mirada de la de él.
Diablos, yo era prácticamente la única que intentaba convencer a Ozpin de que dejarte quedarte era una mala idea, pero, se detuvo mientras respiraba profundamente por la nariz. Pero incluso yo sé que hay solo algunas cosas que no podemos cambiar, no importa cuánto lo intentemos o cuán incómodos nos hagamos. Sí, Weiss tiene razón, comentó Black de repente, aprovechando el impulso de su compañera de equipo con una facilidad casi practicada. En este punto, lo que pensamos sobre esta situación y lo que eres realmente no importa. Exactamente, ¿y qué si eres una criatura inhumana que sobrevive de la carne de Grimm y otras personas? Yang le preguntó mientras se acercaba a él, dándole una palmada en el hombro en broma, antes de sacudirlo ligeramente con dicha mano. Quiero decir, claramente no quieres lastimarnos ya que podrías habernos eliminado a todos cuando ninguno de nosotros sabía lo que podías hacer, así que eso tiene que significar que estás de nuestro lado, ¿verdad? El cambio repentino en el tono de la conversación había dejado a Ken completamente sin palabras, pero eso probablemente era de esperarse dado el hecho de que llevaba una atmósfera pesada en casi todos los lugares a los que iba. Situaciones como esta se volvieron tan pocas y espaciadas para él que en realidad le resultó difícil adaptarse cuando el tono cambió tan repentinamente. ¿Cómo puede decir algo así tan a la ligera? Se preguntó el medio ghoul mientras miraba a la chica parada frente a él con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta, y solo por un momento, podría haber jurado que había visto a Ide en su rostro. Todo lo que estaba sucediendo le recordó a Kaneki la última vez que vio a su mejor amigo de cabello rubio. Abajo en esas alcantarillas, después de su encuentro con el investigador del CCG, Amon Koutarou. Podía recordar vívidamente no haber podido pensar con claridad debido a la activación previa de su Kakuja, y lo sorprendido que estaba al ver a Ide parado allí con la misma sonrisa tonta adornando su rostro como si nada estuviera mal. Al principio, pensó que no era más que una alucinación provocada por su mente rota y no sabía si la persona que estaba frente a él en ese momento era realmente real o no, pero fuera lo que fuera, no había duda de que después de que apareció, dijo algo que lo sacudió hasta la médula. Ya lo sabía, hombre. ¿A quién le importa eso? Vámonos a casa ya. Esas palabras, fueron palabras que fueron pronunciadas demasiado casualmente para su gusto, pero aún así sacudieron a Ken con tanta fuerza que pudo aclarar su cabeza el tiempo suficiente para decirle a Ide que huyera, antes de que algo le sucediera. Lo que pasó después fue completamente perdido para el medio ghoul, pero en el fondo, sabía que le hizo algo a Ide durante ese periodo de tiempo en el que su memoria le había fallado, una conclusión a la que llegó fácilmente cuando descubrió que podía saborear la sangre en su boca después de que finalmente volvió a su estado mental correcto, y dado que tenía un sabor dulce, solo podía asumir que había pertenecido a un humano y no a un ghoul. No sabía si había pertenecido a Ide, pero estaba seguro de que cualquier herida que le infligiera a su amigo no era lo suficientemente grave como para matarlo porque no había ningún cadáver cerca de él, ni siquiera había una piscina de sangre. Por otra parte, eso fácilmente podría haber sido una ilusión de su parte. Oye, bajito, ¿estás bien? Kaneki escuchó a Yam llamarlo cuando una mano de repente se agitó frente a su rostro, probablemente en un intento de llamar su atención, arrancándolo efectivamente de sus pensamientos y de regreso a la realidad en menos de un instante. Sí, estoy bien, respondió el medio ghoul casi por reflejo, su voz permaneció suave en todo momento, a pesar de haber sido sacado de pensamientos muy angustiosos hace menos de 2 segundos. Simplemente me distraí un poco. Parecías hacer eso con bastante frecuencia, ¿no? Blake comentó casualmente, claramente sin creerlo. En el espacio, quiero decir. El joven desaliñado dejó escapar una burla divertida y respondió en un tono mucho más ligero, una sonrisa tímida separando sus labios en dos mientras lo hacía. Créeme, ni siquiera sabes la mitad. El cambio en su tono no pasó desapercibido para los demás ocupantes de la habitación ya que todos comenzaron a mostrarle signos bastante obvios de alivio. Bueno, ahora que todo eso está arreglado, intervino Ozpin de repente, llamando la atención de todos en la sala hacia él de inmediato. Me gustaría explicarle al señor Kaneki qué es exactamente lo que acordamos en ese bosque.
Espera, no lo sabría ya que fue el plan que ustedes dos idearon en primer lugar. El ratón de biblioteca residente del equipo Rubí le preguntó al director con curiosidad, claramente confundido. Sí y no, comenzó a explicar Ozpin, lo que se nos ocurrió a los dos anoche fue más o menos solo el marco del plan real, debido a limitaciones de tiempo y algunos otros obstáculos que necesitaba superar antes de que pudiéramos hacerlo. Continuar, no pudimos discutir las cosas con más detalle. Entonces, supongo que eso significa que nuestra aprobación fue el último obstáculo que debes superar, ¿verdad? Asumió la niña, lo cual fue lo más acertado que pudo obtener dada la falta de contexto sobre la situación que realmente tenía. Una vez más, la respuesta a esa pregunta es sí y no, respondió Ozpin, si bien no había duda de que el equipo Rubí era la mejor opción para el señor Kaneki en términos de equipos a los que asignarse, tenía otras opciones en mente en caso de que ustedes cuatro rechazaran la idea, lo cual dudaba dadas las personalidades de ustedes cuatro. Además, todavía necesitaba explicarle algunas otras cosas menores como su horario de clases y cosas así. Oh, afirmó Blake, aparentemente satisfecha con esa respuesta, y asintió con la cabeza afirmativamente poco después. Me pregunto por qué está siendo tan abierto con ellos acerca de sus intenciones. Kaneki notó mientras observaba el intercambio entre los dos desarrollarse frente a él con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Le hicieron aceptar ser completamente transparente con ellos o algo así? Ahora, señor Kaneki, ¿de acuerdo? Le preguntó de repente el director. Sí, dijo simplemente el estudiante más nuevo de Beacon en cuestión, antes de asentir en respuesta. Muy bien, entonces comencemos con dónde te hospedarás. La ceja de Kaneki se torció con molestia cuando sintió los ojos curiosos de sus nuevos compañeros de clase escanearlo de arriba a abajo, haciéndolo sentir como si fuera una especie de criatura desconocida del espacio exterior, y el uniforme escolar que Ozpin le proporcionó no ayudó. Ese aspecto. Se sentía como un lobo con piel de oveja, pero a diferencia de la antigua historia griega, aunque la mayoría de los expertos dirían que hoy en día se originó en la Biblia, las ovejas sabían que él era una amenaza y lo estaban evaluando para evaluar cuánto de uno él era. El profesor de la clase, un hombre de cabello verde que respondía al nombre de Bartolomeu Oleg, estaba ocupado explicando la situación a los estudiantes antes mencionados y a los nuevos compañeros, mientras se movía como un hombre que se hubiera bebido varias tazas de espresso en un minuto. Sentado, algo que el medio Ghoul no pasaría por alto al hombre dado que no bebía nada más que café, aunque, de nuevo, eso no era algo que a Kaneki necesariamente le importara. El café era una de las pocas cosas que podían consumir tanto los humanos como los demonios. Ahora que lo pienso, ha pasado demasiado tiempo desde que tomé un poco de café, pensó para sí el demonio vestido de estudiante mientras se movía silenciosamente de donde estaba. Nota personal. Recuerde pasar por la oficina de Ozpin y pedir algunos útiles una vez que terminen las clases. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le gustaría hacerle al señor Kaneki antes de continuar? Preguntó Oblek una vez que llegó al final de su bastante enérgica explicación, provocando unos segundos de silencio por parte del resto de los estudiantes. No. A diferencia del profesor de historia, el joven en cuestión esperaba plenamente el silencio, mientras Oblek resumía la historia de fondo que Ozpin le había inventado bastante a fondo. Entonces, señor Kaneki, si pudiera tomar ese asiento cerca de la señora Escarlatina, instruyó el profesor lleno de cafeína, señalando con el dedo índice hacia la dirección de quien se estaba refiriendo, comenzaremos la clase una vez. Tú haces. Los ojos del joven se abrieron ligeramente cuando el apellido familiar llegó a sus oídos, aunque si se notaba algo, realmente no lo sabía. Velvet está aquí. Se preguntó mentalmente mientras comenzaba a escanear la habitación frente a él en busca del fauno de cabello chocolate y finalmente la encontró sentada en la primera fila, dándole una mirada de lo que parecía ser preocupación. ¿Cómo diablos no me había fijado en ella hasta ahora, y por qué parece tan preocupada? Señora
Escarlatina, si pudiera, ¿podría por favor levantar su? Comenzó a decir el profesor de historia, deteniéndose cuando vio al joven caminar hacia donde estaba sentado actualmente el fauno de orejas de conejo. Oh, parece que ustedes dos ya se conocen, asintió, sin prestarle más atención a ese hecho después de reconocerlo, no importa entonces. Kaneki no pronunció una palabra mientras caminaba hacia el asiento abierto al lado de Velvet y se sentaba en él, esperando que la atención de todos se desviara de él y volviera al señor Oblek, antes de preguntarle algo a la chica que estaba a su lado. Asegurándose de hacerlo en un susurro lo suficientemente bajo como para poder escuchar. ¿Está todo bien, Velvet? ¿Qué te hace preguntar eso? Susurró el fauno de orejas de conejo con una voz que realmente no lo convenció de lo contrario. En respuesta, él le lanzó una mirada escéptica, lo que la hizo soltar un suspiro y decir: no te preocupes, puede esperar hasta después de clase. El medio ghoul abrió la boca para protestar, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera comenzar a susurrar. Puede que el Dr. Oblek no lo parezca, pero se toma muy en serio cosas como la participación en clases. El medio ghoul miró fijamente a la chica durante unos segundos, pero finalmente asintió y comenzó a desempacar todos los útiles escolares que Ozpin le proporcionó la noche anterior, que eran básicamente el mismo bloc de notas y el mismo lápiz de madera número 2 con el que vio a casi todos los demás. La habitación tiene. Nadie en este mundo lo sabía, pero antes de que el Dr. Kanou lo convirtiera en medio ghoul, Kaneki pasó la mayor parte de su tiempo siendo estudiante en la Universidad Kami, una mega universidad bastante reconocida con una baja tasa de aceptación para los estudiantes entrantes, lo que, por supuesto, le hizo extremadamente fácil sintonizar la conferencia de Oblek y comenzar a seleccionar piezas clave de información para escribir casi de inmediato, como lo había hecho 1.000.000 de veces antes con sus diversos profesores universitarios. Por lo que podía ver, Oblek estaba repasando la guerra que tuvo lugar entre la raza humana y los faunos hace algún tiempo, un tema en el que Kaneki inmediatamente se interesó. Ahora, ¿alguno de ustedes ha sido subyugado o discriminado debido a su herencia faunística? Oblek preguntó a todos de repente, lo que provocó que el medio ghoul mirara sutilmente al fauno sentado a su lado para ver si ella respondería. Kaneki solo pudo observar distraídamente mientras Velvet comenzaba a mirar nerviosamente alrededor del salón de clases, lo que dejaba claro que estaba esperando que alguien más respondiera antes de dar la suya. Sabiendo que ella nunca lo haría sin algún tipo de estímulo, le lanzó una sonrisa tranquilizadora cuando ella miró en su dirección, una sonrisa que perfeccionó durante el tiempo que pasó enseñando a Inami a leer algunos de los kanji mucho más difíciles. En lugar de levantar la mano como esperaba que hiciera, Velvet simplemente lo miró fijamente como si fuera una especie de alucinación que iba a desaparecer de su vista en cualquier segundo. Estuvo medio tentado de intentar hacer algo que la sacara de su ensoñación de varios segundos, pero el sonido de Oblek comenzando su conferencia nuevamente pareció hacerlo por él. Espantoso, simplemente espantoso, exclamó el profesor profesional, claramente disgustado ante la idea de tal discriminación. Recuerden, estudiantes, es precisamente este tipo de ignorancia lo que genera este tipo de violencia. Quiero decir, miren lo que pasó con el colmillo blanco. Me pregunto si él estaría pensando así si viviera en mi mundo. Kaneki se comentó a sí mismo sin darle importancia. Ahora, ¿quién de ustedes, cebollines, puede decirme lo que muchos teorizan como el punto de inflexión en el tercer año de la guerra? Continuó el profesor con sangre de cafeína antes de detenerse, probablemente para darles tiempo a todos para encontrar una respuesta. Casi un segundo después, Oblek miró a alguien sentado en los niveles superiores y preguntó: ¿Sí? La batalla en Fort Castle. La persona, que sospechosamente se parecía mucho a Weiss, respondió con demasiada emoción en su voz para algo así como responder una pregunta en clase. Precisamente. Oblek luego aprovechó el impulso de su pregunta anterior y procedió a preguntar: ¿y quién puede decirme la ventaja que tenían los faunos sobre las fuerzas del general Lagune? ¡Ey!
Una voz familiar exclamó repentinamente desde el otro lado de la habitación, lo que provocó que el medio Ghoul y casi todos los demás en la habitación cambiaran su atención hacia el lugar de donde venía. ¿No es esa la rubia de ayer? Ah, ¿cómo se llamaba? Maldita sea, creo que nunca supe su nombre cuando hablamos. En realidad, creo que solo obtuve el nombre de esa chica de cabello naranja. Nora, era Nora, ¿verdad? Señor Ark. Finalmente contribuyó a la clase. ¡Excelente! Esto es excelente. Oleg corrió hacia donde estaba sentado el rubio desaliñado en cuestión, haciéndolo tan rápido que parecía borroso mientras lo hacía, y preguntó. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Decir que el rubio no parecía preparado para responder la pregunta que le hicieron habría sido quedarse corto, incluso comenzó a mirar alrededor de la habitación como si pudiera encontrar la respuesta en algún lugar dentro de ella. La respuesta, la ventaja, del fauno, murmuró en voz alta en un intento bastante descarado de ganar tiempo antes de que sus ojos de repente se centraran en algo detrás de los de Oleg y al seguir su mirada hacia donde yacía, Kaneki se encontró observando el chica pelirroja de ayer tratando de darle la respuesta a la rubia con lo que parecían gestos con las manos. Ya había superado las cosas de ese tipo, el medio Ghoul observó cómo la pelirroja se cubría los ojos con las manos, lo que llevó a la rubia a de la respuesta. Binoculares. No pasó mucho tiempo para que el joven de cabello níveo se diera cuenta de que la respuesta que dio el rubio estaba equivocada. El hecho de que todos en la sala comenzaran a reír lo delató mucho. Muy gracioso, señor Ark. Oleg le dijo sarcásticamente a la rubia avergonzada desde detrás de su escritorio y luego desvió su mirada hacia un chico de cabello naranja, que estaba sentado con los pies sobre el escritorio justo una fila por encima de la rubia avergonzada. Cardin. Quizás te gustaría compartir tu opinión sobre el tema. Bueno, para empezar, sé que es más fácil entrenar a un animal que a un soldado, declaró el chico al que Oleg llamaba Cardin, en un tono tan natural que hizo que el dedo de Kaneki se moviera en señal de deseo de acción. Aparentemente, Ken no fue el único que pensó de esa manera porque el pelirrojo, el mismo que había tratado de ayudar a Ark antes, inmediatamente respondió. No eres el más abierto de los individuos, ¿verdad, Cardin? ¿Qué? Preguntó el adolescente descaradamente racista, con un tono defensivo mientras extendía los brazos en un gesto que solo gritaba que estaba buscando pelea, una pelea que Kaneki estaba tentado a ofrecer si seguía dejando que la basura se le escapara de la boca. ¿Tienes un problema? No, tengo la respuesta. Respondió la pelirroja mientras se giraba hacia Oleg. Es visión nocturna. Se sabe que muchos faunos tienen una vista perfecta en la oscuridad. El general Lagune tampoco tenía experiencia y cometió el error de intentar tender una emboscada a los faunos mientras dormían. Su enorme ejército fue superado y el general fue capturado, escuchó a Black añadir repentinamente a la conversación. Quizás si hubiera prestado atención en clase, no lo habrían recordado como un fracaso. Esto provocó un bufido divertido por parte de Kaneki, uno que realmente esperaba que Cardin escuchara. Razones de la derrota del general Lagune en Fort Castle. A pesar de tener un ejército masivo que lo respaldaba, la inexperiencia lo llevó a creer que los faunos serían vulnerables mientras dormían, pero en realidad, resulta que algunos faunos tienen una visión perfecta en la oscuridad. Que pronto lo llevó a su derrota, el joven Ghoul parafraseó mentalmente mientras simultáneamente lo escribía en su libreta, decidiendo que probablemente era mejor ignorar cualquier otra cosa que estuviera sucediendo en el salón de clases a su alrededor y concentrarse en lo que Oleg estaba diciendo, que simplemente resultaron ser las palabras. Ahora. Adelante. Oye, terciopelo. Kaneki gritó mientras corría tras el fauno en cuestión, quien había logrado salir del salón de clases tan rápido que apenas la notó salir corriendo por la puerta mientras se levantaba de su asiento. El fauno antes mencionado inmediatamente se detuvo en seco y se volvió hacia él. Ella lo miró como si estuviera confundida sobre por qué la siguió, pero después de un segundo, sus ojos se abrieron y adoptó una expresión de disculpa. Pensé que dijiste que hablaríamos sobre lo que te molestaba antes.
Preguntó cuando finalmente llegó donde ella estaba, haciendo todo lo posible por mantener al mínimo la irritación en su voz mientras hablaba. ¿Qué pasó? Lo siento, chilló Velvet, frotándose el codo tímidamente. Fue una fuerza de costumbre, mi culpa. Una ola de culpa lo recorrió cuando comprendió lo que ella quería decir con eso. Inmediatamente, desvió la mirada hacia un lado y preguntó en un intento de cambiar de tema. Entonces, antes, dijiste algo sobre que querías hablar conmigo sobre algo. El repentino cambio de tema debió sorprender a la chica porque al principio no le respondió, sino que solo parpadeó y lo miró con curiosidad durante unos segundos. Oh. Solo quería saber, si no te importa decírmelo, por supuesto, si podrías decirme qué pasó con tu ojo, le explicó en un tono que solo podría describirse como una combinación de incomodidad mezclada con preocupación, combinación que logró llegar a su rostro, formando un alarde. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero definitivamente no recuerdo que ayer llevaras un parche en el ojo. Oh, sí, me olvidé del parche, se recordó Ken mientras inconscientemente extendía la mano y usaba sus dedos de punta negra para rozar el parche médico blanco que actualmente cubría su Kakugan. Los labios de Kaneki se abrieron en una sonrisa avergonzada. Oh, me lastimé ayer durante mi iniciación, comenzó, rascándose la barbilla con el dedo índice izquierdo antes de soltar una burla autocrítica. Estaba regresando con el artefacto y un colmillo de jabalí me tomó por sorpresa, terminé golpeándome la cabeza contra un árbol cercano y algunos de los restos terminaron en mi ojo de alguna manera. La enfermera dijo algo parecido a una abrasión corneal. Esa, por supuesto, no era la razón real por la que llevaba el parche. Si algo así sucediera realmente, la herida se habría curado sola en cuestión de segundos. No, llevaba el trozo de tela sobre su ojo porque todavía no tenía mucho control sobre su Kakugan aparte de simplemente activarlo y, a pesar de no haber antecedentes de Ghouls en Remnant, definitivamente no sería un buen augurio para él. Que alguien lo viera por error debido a que repentinamente se encendió. Entonces, para evitar que eso sucediera, el medio Ghoul hizo lo mismo que hizo en su viejo mundo y usó un parche en el ojo para cubrirlo. Oh, lo siento, dijo una vez más, disculpándose de una manera que hacía parecer que de alguna manera había sido directamente responsable de una lesión que, para empezar, ni siquiera era real. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que usarlo? El parche, quiero decir. Kaneki había sido medio Ghoul durante aproximadamente un año y todavía no había aprendido a controlar completamente la activación de su Kakugan, lo que significa que darle a Velvet un cronograma indefinido para su supuesta recuperación era la mejor opción para él. Ya que le daría una buena cantidad de tiempo para intentar aprender a controlarlo. Si la cantidad de tiempo asignada no fuera suficiente para hacerlo, entonces podría simplemente afirmar que se había acostumbrado tanto a usarlo que solo quería quedarse lo puesto, a pesar de que su ojo estaba completamente curado. La enfermera dijo que, como mínimo, tardaría un par de semanas en sanar, respondió el medio Ghoul, encogiéndose de hombros con indiferencia. Por otra parte, la enfermera también dijo que los tiempos de recuperación para este tipo de lesiones varían, así que realmente no puedo decirlo. Ah, bueno, lamento escuchar eso, ofreció Velvet como si sus palabras pudieran proporcionar algún tipo de consuelo por la supuesta lesión, aunque si realmente estaba herido, Kaneki estaba seguro de que apreciaría el sentimiento de todos modos. No lo hagas, él rechazó su disculpa, la sonrisa aún prominente en sus labios, pero definitivamente perdió fuerza. Créanme, me han pasado cosas peores. Velvet abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra y permaneció en silencio durante varios segundos antes de que finalmente lograra superar cualquier obstáculo que le impidiera hablar. Bueno, debería ir a mi próxima clase antes. La campana suena. Oh, sí. Supongo que yo también debería irme, ¿eh? Preguntó retóricamente a nadie en particular. Bueno, nos vemos mañana entonces. Velvet asintió levemente en respuesta y temblorosamente le repitió sus propias palabras, con una sonrisa propia adornando sus labios, nos vemos mañana. Tomando eso como conclusión de su conversación,
Kaneki asintió con la cabeza a modo de despedida, se giró y comenzó a alejarse de Velvet, hacia donde debería estar ubicada su próxima clase. Mientras caminaba, sin embargo, no pudo evitar notar la sensación familiar de alguien mirándolo desde la dirección que una vez miró, lo que lo llevó a detenerse en seco y mirar hacia atrás por encima del hombro para ver quién estaba exactamente mirando. A él. Lo que encontró fue un par de ojos familiares de color chocolate mirándolo por encima del hombro de ella, un par de ojos que rápidamente se apartaron en el momento en que notaron que su único ojo la miraba fijamente. Me pregunto de qué se trató eso. Se preguntó el medio ghoul, observando al fauno conejo alejarse en la distancia antes de volver su atención al área del espacio que estaba directamente frente a él, que ahora estaba repentinamente ocupada por cierto compañero de equipo suyo que llevaba un arco. No sabía que conocías a Velvet, le dijo Blake al ver que ella tenía su atención, una pequeña pizca de curiosidad escondida en algún lugar bajo la sequedad con la que solía hablar. Oh, puedes decir que me encontré con ella ayer, respondió, con tono tímido mientras levantaba una mano para rascarse la nuca. Lo digo literalmente también, añadió, una vez que vio la mirada confusa que le estaba dando su nuevo compañero de equipo. Ella es la que me obligó a ir a la lavandería ayer. Después de eso, Blake parpadeó como un búho con sus ojos color ámbar. Oh, así es como lograste encontrar el cuarto de lavado, asintió con la cabeza mientras decía eso, hablando de una manera que parecía como si acabara de recibir una respuesta a una pregunta que había estado reflexionando durante mucho tiempo. Lo que, sin duda, le hizo mucha gracia. Entonces, ¿qué piensas? La pregunta vino de Blake tan repentinamente que logró tomarlo un poco desprevenido, pero antes de que pudiera responder adecuadamente, le lanzaron otra pregunta. Acerca de Velvet, quiero decir. Kaneki parpadeó ante su compañero de equipo y terminó soltando la primera respuesta que le vino a la mente. Parece bastante agradable, aunque, sinceramente, no creo que sepa lo suficiente sobre ella como para haber desarrollado una opinión completa sobre ella todavía. Por alguna razón, la explicación del medio ghoul hizo que la chica sonriera un poco. Supongo que debería haber esperado que dijeras algo así, ¿no? Preguntó, aparentemente complacida con la respuesta que él le dio por alguna razón desconocida. Especialmente de alguien como tú. Ken parpadeó y levantó una ceja ante la persona que estaba frente a él. ¿Qué se supone que significa eso? En realidad, nada, le respondió Blake secamente, encogiéndose de hombros ligeramente mientras lo hacía. Una parte de él en realidad estuvo tentada de tomar sus palabras al pie de la letra, pero la sonrisa aún presente en sus labios le impidió hacerlo. Él iba a preguntar más sobre lo que quería decir con lo que dijo antes, pero antes de que pudiera hablar, ella le dio la espalda antes de que él pudiera hacerlo. Ahora, alejándose de él, de repente se detuvo en seco, lo miró por encima del hombro y le dijo, vamos, tenemos que irnos. Nuestra próxima clase comienza en un par y los demás nos están esperando. Sabiendo que probablemente no podría refutar lo que acababa de decir, Kaneki asintió con la cabeza hacia Blake, lo que la impulsó a comenzar a alejarse de él una vez más, dejando que el joven la siguiera en silencio. Fin del capítulo.